Muy buenos días, estimado amigo, estimado hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más este primer día de la semana, para escuchar acerca de la enseñanza que tiene que ver con la vida de Cristo, una sección que hemos estado tratando hace ya varios meses en la congregación de las Villas, y hoy vamos a continuar la lección con lo que tiene que ver con Jesús enseña en el templo. Vamos a ir a enfocarnos en lo que es la introducción, eh, leyendo Lucas capítulo 20, versículo 1, que dice de la siguiente manera: Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo, observe, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y comenzaron a hablar a cuestionar la autoridad de Jesús. Sin embargo, él les responde con otra interrogante, la cual dice: ¿de dónde viene su autoridad? La autoridad, Jesús les pregunta de dónde viene la autoridad de los fariseos y de los escribas, y ellos le dicen, le contestan que no le iban a decir de dónde poseían ellos la autoridad, por lo que Jesús tampoco les dice. Por lo tanto, ellos empiezan a conversar acerca de una parábola acerca de los labradores malvados. Empieza Jesús a anunciar la parábola, la cual dice: comenzó esta parábola al versículo 9. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también lo golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean, a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña?, pregunta Jesús. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolo, les dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre ella, sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Nosotros conocemos que Jesús fue el maestro de maestros, disculpen. Después de haber limpiado el templo y recordarle al pueblo de Dios el propósito del mismo lugar de adoración, Jesús utilizó su última semana de vida para enseñar a diario en el templo. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 45 al 47. Por lo que Cristo deseaba enseñarle a las personas que lo oían atentamente y al mismo tiempo instruir a los discípulos. Lo encontramos en el versículo 48 del capítulo 19 y el versículo 45 al 47 del capítulo 20 de Lucas. Desafortunadamente, muchos de estos líderes religiosos en Jerusalén no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, tanto así que intentaban destruirlo. Lucas capítulo 19, versículo 47 y Lucas capítulo 20, versículo 1 al 2, cuando vemos que los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos y los escribas intentaban siempre entrar en conflicto con Jesús y presentarle una serie de preguntas para ver si Jesús caía en algún error para poder incriminarlo y así poder hacer que el pueblo se colocara o se pusiera en contra de Jesús. Entre los grupos religiosos que se oponían a Jesús podemos mencionar lo siguiente. Estaban en los principales sacerdotes, los escribas, junto con los ancianos. Dejaban a un lado ellos sus diferencias, porque esto era un grupo que poseían diferencia entre ellos. Entre los escribas, los sacerdotes y los saduceos y los ancianos existían diferencias, pero ellos las apartaban para unirse en contra de Jesús y su autoridad, para realizar una conspiración. Lucas capítulo 20, versículo 1. Los fariseos y los saduceos, según Mateo capítulo 12, versículo 38, 16, capítulo 16, versículo 1 y Lucas capítulo 11, versículo 16, también era un grupo religioso, una secta religiosa de los judíos que se oponían a Jesús. En muchas ocasiones, las personas
hermanos y hermanas y amigos, se unen, dejan aparte su diferencia para conspirar en contra de otro. Esto lo encontramos un ejemplo en Nehemías capítulo 4, versículo 8 al 9, en la cual habían conflicto dentro de la tierra que iba a rescatar a Nehemías, que iban a reconstruir. Habían conflicto entre las tribus que estaban allí presentes, pero ellos dejaron aparte su conflicto y se unieron para ir en contra de Nehemías. A diferencia de los líderes religiosos, habían personas que escuchaban atentamente a Jesús. Habían personas que se oponían ciertamente, hermanos y amigos, a las enseñanzas de Jesús, pero también habían personas que escuchaban atentamente a lo que Jesús tenía que decir. La multitud escuchaba a Jesús, señalando el error de los líderes religiosos. Jesús era una persona que no se andaba con rodeo, como decimos en mi país. No se andaba dando la vuelta, sino que él enseñaba y señalaba el error donde existía. Los oyentes de Jesús invitan a los lectores a que hagan lo mismo que ellos hicieron, o sea, escuchar y prestar atención al Señor Jesús. Lo primero que vamos a analizar va a ser esta parábola. Cuando Jesús enseñaba diariamente en el templo, proclamaba las buenas nuevas acerca del reino. Recuerde eso. Él proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios. En una ocasión estaba Jesús enseñando en el templo y llegaron los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos y le cuestionaron acerca de su autoridad. Cuando él le dice en el capítulo 20, versículo 1 al 2, dice, ¿de dónde pues viene tu autoridad?, le preguntan ellos. Jesús afirmó su autoridad en sus acciones. Lucas capítulo 19, versículo 45 al 46, sus enseñanzas y sus predicaciones. Después de un intercambio verbal con los líderes religiosos, cuando él les cuestiona acerca de dónde venía el bautismo de Juan, los líderes religiosos le dicen que ellos no sabían de dónde venía el bautismo de Juan. Sin embargo, ellos realmente sabían de dónde venía, pero no querían decirle. Porque si ellos le decían a Jesús, entonces iba a quedar Jesús como un profeta. Entonces ellos le dijeron, nosotros no sabemos de dónde viene. Por lo que Jesús le contesta, nosotros también, yo tampoco les voy a decir de dónde yo poseo mi autoridad. Entonces, después de que se da este intercambio, Jesús le narra una parábola al pueblo con intención de confrontar indirectamente a los líderes religiosos que permanecían entre la multitud, porque muchas veces lo que ellos hacían era enviar una pregunta, tirar una pregunta al aire o a Jesús y quedaban en el ambiente. Cuando Jesús les contestaba de una manera correcta y de una manera que a ellos no les gustaba, ellos se iban, decían que se iban, pero ellos continuaban en la multitud. En el texto de Lucas capítulo 20, Jesús habló de su autoridad y la fuente de la misma. Luego de que Jesús desafía a los líderes diciéndole que les diga de dónde ellos poseían la autoridad. El Antiguo Testamento, recuerde que habla del pueblo de Dios como la viña del Señor. Israel era un pueblo que muchas veces se identificaba como la viña del Señor. Salmo capítulo 80, versículo 8 al 11, Isaías capítulo 5, versículo 7, que habla acerca de la viña de Dios. Jesús inició su parábola diciendo, pidiendo prestado esta metáfora, Lucas capítulo 20, versículo 9, que dice que había un hombre que tenía una viña. Dios aún sigue siendo el Señor de su viña. Su viña espiritual ahora es la iglesia y solo Él tiene derecho sobre ella. Salmo capítulo 80, versículo 12 al 13 e Isaías capítulo 5, versículo 1 al 6. Cuando Jesús inicia la parábola, los que escuchaban debieron entender a qué se refería a Israel, porque ellos sabían que Israel física era la viña en ese entonces de Dios. Jesús continuó describiendo la relación de Dios con los líderes religiosos de Jerusalén como la de un dueño que arrenda la viña a los labradores. Jesús dice, bueno, este hombre se fue lejos, pero dejó a unos labradores para que se hicieran cargo de la viña y cultivaran la viña. Más adelante vamos a ver quiénes representan a estos labradores. Los labradores, como lo dijimos, representan a los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, en los cuales Dios había depositado su confianza
como líderes de su pueblo. Dice que el dueño se había ido lejos, pero había dejado como encargado a los labradores, ha dejado como encargado a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Debido al contrato de arrendamiento entre Dios y los labradores, los líderes religiosos eran responsables por la administración y también por las acciones delante de Dios. Ellos eran responsables tanto por la administración del pueblo de Dios como de las acciones que ellos realizaban día a día. Entonces, los líderes religiosos eran inquilinos que trabajaban la viña del propietario. En este caso, el propietario de la viña, como sabemos, era Dios. Vamos a seguir analizando la parábola. Así como Dios actuó a través de la historia para salvar a su pueblo, Él periódicamente enviaba profetas como sus voceros. Recuerda que la palabra profeta significa la voz, el que habla en lugar de Dios o la boca de Dios. Él periódicamente enviaba profetas como sus voceros para llamar a Israel al arrepentimiento y que enderezaran su camino. Porque recuerda que Israel era una nación que se descarriaba mucho, que pecaba repetidas veces, caía en esto del pecado. Y Dios con misericordia los llamaba constantemente a través de los distintos profetas que enviaba, o sea, de los distintos mensajeros o de los distintos voceros. Los sirvientes del propietario representaban al propietario mismo. O sea, estos profetas, como la palabra lo dice, eran la boca de Dios, representaban a Dios. Los mismos fueron enviados para interactuar con los labradores, a los cuales la viña había sido confiada. Israel, recuerde que tenía una historia en cuanto al rechazo a los profetas. A pesar de que Dios les decía que ellos eran profetas, o sea, que eran enviados por Dios, Israel los rechazaba constantemente. Tenemos ejemplos en Éxodo 32, 1 al 10, Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13, Primera de Reyes capítulo 22, 1 al 28. También tenemos ejemplos que rechazaron a Jeremías, que rechazaron a Ezequiel, que rechazaron a una inmensidad de profetas, una gran cantidad de profetas eran rechazados por el pueblo de Dios. El patrón de rechazo incluso siguió hasta el tiempo de Jesús, porque recuerda que el pueblo de Dios rechazaba a Juan el Bautista. Lucas capítulo 20, versículo 4 al 5, y su empeño también era matar al Cristo, que era otro profeta de Dios, porque recuerden que, Cristo era un profeta, un enviado de Dios. Sin embargo, el pueblo judío lo rechazaba, así como rechazó a los profetas en la antigüedad. Cuán aterrador, hermano, cuán aterrador es el hecho de que los elegidos por Dios para enseñar, observe, las personas que fueron elegidas por Dios para enseñar, para dirigir y para guiar a su pueblo, se colocaran en posición que compiten con la autoridad de Dios. O sea, estos líderes religiosos creían que ellos eran Dios, creían que ellos tenían la autoridad de Dios, o sea, que eran iguales a Dios. Se creían incluso superior a Dios, cuestionando al mismísimo Dios en persona que era nuestro Señor, o que es nuestro Señor Jesucristo. El dueño de la viña esperaba recoger frutos de su tierra, porque él decide enviar a su siervo para ver si puede recoger frutos de la viña a la cual le pertenece. Esto es algo lógico. Si yo tengo una propiedad y la arrendo, y yo deseo obtener, o sea, es para obtener un beneficio, para obtener un fruto de eso, y es lógico que yo voy a enviar a alguien o voy a ir en persona. En este caso, el dueño de esta villa envió a un representante, que este representante recaía en lo que eran los profetas. Al rechazar la petición del dueño de recibir alguna parte de la cosecha, los labradores desafiaron la autoridad del dueño. Esto era, por así decirlo, una falta de respeto al desafiarle la autoridad, al golpear y al maltratar al vocero, al profeta. Los labradores dice que maltrataron, dice la parábola Lucas capítulo 20, versículo 9 al 16,
que ellos maltrataron a los siervos del dueño y los enviaron con las manos vacías. Cada vez que el dueño de la viña enviaba a su siervo, los labradores, golpeaban, maltrataban y ultrajaban a los siervos y lo enviaban con las manos vacías. Cada vez que los dueños enviaban a uno de los siervos, como lo dijimos, los labradores actuaban de forma malvada, no actuaban de forma correcta. Finalmente el dueño se puso a pensar, bueno, ya no voy a enviar más a un representante, ya no voy a enviar más a un vocero, ya no voy a enviar más a un profeta, ahora voy a enviar a mi propio hijo, amado. Lucas capítulo 13, versículo 22, con los labradores de su viña. Así tal vez si yo envío a mi hijo, ellos van a respetar a mi hijo y me van a enviar lo que me corresponde. Pero dice lo que los labradores dice que como era el hijo del dueño, él tenía la misma autoridad. Cuando Jesús expresa la frase, dice, el Padre y yo uno somos, es que ellos poseen la misma autoridad. Y por ende los labradores deberían respetarlo, pero fue todo lo contrario. ¿Qué fue lo que hicieron los labradores, hermano? Los labradores pensaron en matarlo y quedarse con la heredad. Esto indica que este hijo era el único heredero del padre, porque al ya el padre no poseer más herederos, ellos se podían quedar con la heredad, los que le habían, por así decirlo, arrendado la propiedad, se podían quedar con la propiedad al no poseer más hijos. Finalmente, los labradores deciden matar al hijo del dueño, lo deciden matar, y con este acontecimiento Jesús revela lo que los líderes religiosos habían plantado en sus corazones acerca de lo que iban a hacer con el Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, porque recuerda que dice que Jesús envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué era lo que esos líderes religiosos habían plantado en su corazón? Bueno, habían plantado el matar a Jesús. ¿Por qué lo iban a matar? Simplemente porque no estaban de acuerdo con su enseñanza, simplemente porque el pueblo lo admiraba, simplemente porque él predicaba la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Por eso ellos querían asesinarlo. Observe esa maldad que estos líderes religiosos poseían en sus corazones. Y esta era una persona que estaban a cargo del crecimiento espiritual de la viña del pueblo de Dios. Jesús entonces le pregunta, ¿qué debía hacer el dueño con los labradores? Ofrece una pregunta retórica, ¿qué debería hacer el dueño con los labradores? Y él mismo responde, Cristo mismo dice que el dueño debía destruirlo a los labradores, destruir a todos los labradores. Eso era lo que se debía hacer lógicamente, o sea, un humano, humanamente o justamente, al matar al hijo del dueño, el dueño debía destruirlo o castigarlo a ellos por ese hecho. Sin embargo, sabemos que el dueño de la viña no hizo eso, sino que al enviar a su hijo a morir por nosotros, lo que hace es salvarnos, según Romanos capítulo 5, versículo 1, que ahora estamos en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la que nos redimió, la que nos justificó, de acuerdo a Romanos. Vamos a observar ahora lo que es la aplicación de la parábola. Las personas rechazaron la revelación de Jesús, exclamando, ciertamente Dios, por favor que esto no nos acontezca así, Dios nos libre de esto. Dios nos libre de esto que usted nos está contando, dice el pueblo. Pero la reacción negativa al mensaje de Jesús indica que ellos no estaban de acuerdo con el mismo mensaje de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos les era muy difícil a las personas aceptar también que sus líderes religiosos estaban actuando de manera incorrecta. Por eso ellos preferían negarse a entender el mensaje de Jesús. Ellos incluso decían que ellos justificaban que muchos de los líderes religiosos actuaran de esa manera. Entonces ellos no querían aceptar
la revelación de Jesús, porque muchos de ellos se sentían identificados, el pecado de ellos era señalado. O sea, Dios, Jesús predicaba justamente, su mensaje era un mensaje de salvación, de esperanza, pero también era un mensaje contra el pecado. Y al ellos no aceptar la enseñanza de Jesús, ellos preferían aceptar el error en el cual se encontraban los líderes religiosos, que no era el correcto, pero a ellos les gustaba estar a gusto, ellos se sentían en su zona de confort en ese estado. Ahora, Cristo menciona el Salmo 118, versículo 22, que dice que aquella roca que desecharon los edificadores vendría a ser la cabeza del ángulo. Compare también con Isaías capítulo 53, versículo 1 al 10, que vemos que relata acerca de los padecimientos del Hijo de Dios o del mensajero de Dios. Ahora, eventualmente, como usted y como yo sabemos, los líderes religiosos asesinarían a Jesús. Sin embargo, la muerte de Cristo no sería el final, porque recuerda que Él se convertiría en la piedra principal y los líderes religiosos serían destruidos y serían reemplazados. Jesús ya vendría siendo la piedra que ellos desecharon, que ellos tiraron aparte, porque cuando se construía algo, y en este caso Jesús está enseñando en el templo, cuando se construyó el templo, los edificadores iban colocando piedras, recuerden, pero habían piedras que eran más importantes que las otras, por así decirlo, y otras piedras eran desechadas. Una piedra que no servía de esquina, o sea, que no era una piedra, por así decirlo, recta, o que no tenía una forma rectangular, esa piedra era desechada, esa piedra era tirada, no servía para colocarla en un muro, en una pared del templo. Sin embargo, después de que ellos desechan la piedra, nuevamente la buscan. ¿Por qué? Porque ellos necesitan colocar una esquina del templo, una esquina de la pared. Por eso es que Cristo dice, aquella piedra que desecharon los edificadores, que tiraron aparte, que la rechazaron porque supuestamente no cumplía los requisitos, esta viene a ser ahora la cabeza del ángulo. Se refiere a que ellos, Jesús le dice, bueno, es esa piedra, aquel hijo del dueño de la viña que ustedes desecharon, aquel que parecía que no era alguien importante, ese es el que viene a ser importante, ese es el que viene a ser la cabeza del ángulo. Entonces los líderes religiosos serían reemplazados, aquellos líderes religiosos serían destruidos. Recuerde que ya entonces el templo, después de la muerte de Jesús, el sistema sacerdotal ya no sigue en vigencia. Esta roca, el Hijo, o sea Jesús, sería el juez de las personas, de todas las personas que estaban ahí, de todos los líderes religiosos, y eventualmente Él sería el juez de toda la humanidad. Jesús animó a las personas a que se doblegaran o que se sometieran a su autoridad. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, que nosotros nos sometamos a la autoridad de Él. Vamos a observar ahora la reacción. Lucas capítulo 20, versículo 19. Los principales sacerdotes y los escribas comprendieron que Jesús les hablaba esta parábola en contra de ellos. Ellos no eran una persona iletrada, ellos no eran, por así decirlo, lentos de pensamiento. Ellos sabían que Jesús se estaba refiriendo a ellos, que ellos estaban rechazando la palabra de Dios y por ende estaban rechazando también al Hijo de Dios. Los líderes religiosos estaban enterados de la aceptación del pueblo a la enseñanza de Jesús. Es por esta razón que querían arrestar a Jesús inmediatamente y seguir su plan para destruirlo. ¿Cómo nosotros sabemos eso? En los primeros versículos en Lucas capítulo 20, cuando Jesús le preguntan, ¿de dónde ustedes creen que viene el bautismo de Juan? Y dicen ellos, si nosotros decimos que viene de tal persona, es esto, pero si decimos que viene del cielo, también es esto. Entonces, o sea, es de esta forma. Porque temían al pueblo, ellos le temían al pueblo, porque ellos dicen, el profeta, el Juan, es considerado profeta por el pueblo, y nosotros tememos al pueblo, ellos le temían al pueblo, por eso ellos deciden no contestar. Ahora, ellos dudaban,
en tomar estas acciones porque temían al pueblo, como lo hemos dicho. ¿Cuál era la acción que ellos querían tomar? Era asesinar a Jesús. Por eso cuando Jesús es confrontado por los soldados en el huerto del Getsemaní, cuando van a arrestarlo, dice, todas las veces, dice Jesús, enseñé abiertamente en el templo y no me pudieron arrestar allí, sino que tuvieron que venir a mí con piedra, palo y en tiniebla. En tiniebla tuvieron que venir a mí. ¿Por qué? Porque Jesús no había cometido ningún pecado, no había cometido ninguna acción propia de juicio e incluso de muerte. Por eso es que ellos van a Jesús de noche. Cuando arrestan a Jesús, lo arrestan de noche porque temían al pueblo, no se atrevían a arrestar a Jesús de día porque era considerado como un profeta por el pueblo. La oposición que Jesús recibía continuaba en aumento en su última semana. Recuerda que estamos ya en las últimas semanas de Jesús, en la última semana de Jesús, y la oposición que recibía por los líderes religiosos iba en aumento y finalmente llega a su punto culminante o a la cúspide con el arresto de Jesús y la muerte a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Vamos a analizar qué fue lo que aprendimos de esta lección. Primero que todo, esta parábola responde dos preguntas a los líderes religiosos. Como el Hijo de Dios, o sea, ¿con qué autoridad actuaba Jesús? Bueno, Jesús actuaba con la autoridad que había sido cedida por su Padre. Dios mismo había proporcionado la autoridad a Jesús y Jesús se presentó al pueblo de Dios como el Hijo enviado por Dios. Hijo del dueño de la viña era o es nuestro Señor Jesús. Las personas que escucharon la parábola fueron desafiados a someterse a la autoridad de Jesús. Las personas que estaban allí escuchando eran personas que entendían que debían someterse a la autoridad del Hijo del dueño de la viña, porque los labradores malvados también que representaban a los líderes religiosos debían someterse a la autoridad del Hijo de la viña, pero ellos no quisieron someterse a esta autoridad. Lo que hicieron fue matar al Hijo del dueño de la viña, como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hermano, hermana, amigo, persona estimada, amiga también que nos escucha, nuestra responsabilidad es servir a Dios eficazmente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Vamos a ir a Primera de Corintios 15, 58. Y vamos a observar qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 58 dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Observe cómo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, dice, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre hay que crecer en la obra del Señor, no hay que menguar, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que nosotros presentamos en la congregación, recuerde que es considerado por Dios, no es un trabajo en vano. Así que, hermano, le doy las gracias por habernos escuchado. Gracias por sacar un minuto o unos minutos de su tiempo para aprender más acerca de la palabra de Dios, y espero verlo en la siguiente semana, y también que usted nos acompañe con el sermón que sigue a continuación a las 10:30. Gracias por toda su atención y que tenga una excelente semana. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día.